Hermanos, buenos días a todos. El Señor les bendiga en esta mañana, en este día del Señor. Vamos a estar con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, meditando en las Escrituras. Y es mi deseo en esta hora, en estos minutos, que podamos estar estudiando y meditando acerca de dos grandes verdades que están contenidas en su palabra, dos grandes doctrinas en las Escrituras. Me refiero a la seguridad y la perseverancia del creyente. Así quiero titular esta enseñanza en esta mañana: la seguridad y la perseverancia del creyente. Vamos a estar estudiando las Escrituras. ¿Qué nos dicen ellas acerca de estas dos verdades? Son dos doctrinas, dos verdades distintas la una de la otra. Sin embargo, van juntas, van de la mano. Me refiero especialmente a lo que se llama las doctrinas de la seguridad de la salvación en el creyente y también a la perseverancia de los santos. No es mi propósito en esta mañana hacer un estudio detallado o exhaustivo de esto, sino que más bien es mi deseo o la esperanza que volvamos a refrescar nuestros corazones por medio de estas verdades, porque solemos olvidarlas, y que nuestros corazones vuelvan a arder de gratitud a nuestro Dios. ¿Sí? Lo primero que es importante es definir qué son estas verdades, qué significa la seguridad de la salvación en el creyente, qué es esto de la perseverancia de los santos. Entonces, quiero definirla de una manera básica o sencilla. Esto es que una vez Dios ha salvado a un individuo, a un hombre, a una mujer, lo ha perdonado, lo ha regenerado, lo ha hecho nacer de nuevo, esta persona no caerá de este estado de gracia, ni se perderá. Lo que hace que el creyente esté seguro en esa salvación que ha recibido por la gracia del Señor, y como consecuencia va a ¿qué? A perseverar, va a caminar, a seguir a su Salvador. Así lo podemos definir. Les pregunto, ¿es importante estas verdades? ¿Son importantes estas doctrinas? Por supuesto que lo son. ¿Por qué? Porque si somos creyentes, siempre vamos a estar en la necesidad de ser animados, consolados, también exhortados por las verdades de la palabra del Señor. Y estas doctrinas en particular, la seguridad en la salvación y la perseverancia de los creyentes, traen un profundo consuelo a los hijos del Señor. Son doctrinas que traen consuelo, que necesitamos, hermanos, porque la Escritura nos dice que no fuimos llamados a vivir en temor, en angustia, en ansiedad, sino, como lo vamos a ver también, en victoria, en seguridad y en gozo. El salmista decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Y antes de iniciar con los textos, también quiero hacer una solemne advertencia, porque debemos acercarnos a estas verdades de la seguridad y de la perseverancia con cuidado, pero sobre todo con sinceridad, porque no es mi deseo aquí transmitirles a todos ustedes una falsa seguridad a quien aún no ha nacido de nuevo, sino a quienes pueden ver en sus propias vidas evidencias de esta obra de gracia en el corazón, estos frutos evidentes en su propia vida. Esto lo hablamos anoche con el pastor Noé en su enseñanza, la importancia de estar examinándonos a nosotros mismos
si estamos en la fe. El creyente verdadero, el que ha nacido de nuevo, constantemente se está examinando a la luz de la Escritura si ha habido esta obra, este nuevo nacimiento en su corazón. E incluso el estarse examinando a sí mismo constantemente proporciona también esa seguridad en la salvación que ha recibido. Por ejemplo, en Primera de Juan nos dice que todas estas cosas Él las escribe para que sepamos que tenemos vida. De hecho, toda la primera carta del apóstol Juan tiene ese propósito: mostrar las evidencias de un verdadero creyente para que sepamos que tenemos vida, que hemos recibido vida. Entonces, hermanos, habiendo definido la doctrina, mencionado su importancia, hecho esta advertencia que también quiero que estén en sus mentes y en sus corazones, ahora vayamos a lo más importante, que es el sustento escritural, el sustento de la Escritura. Podemos ver esto en la palabra de Dios, y como estas verdades abundan en la Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento, es difícil referirse a un solo pasaje, ¿sí? Porque hay varios textos, y en estos minutos, junto a ustedes, quiero que ustedes me acompañen en sus Biblias para que sea la Escritura la que nos dé tal certeza y tal convicción. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una declaración, está haciendo una afirmación, una convicción de él. ¿Cuál es esa convicción? Que el que está unido ¿a quién? El que está unido a Cristo Jesús, el que ha sido unido a Él, mediante la fe, no experimentará ¿qué? No experimentará condenación, y ninguna condenación, hace énfasis el apóstol, ninguna condenación. ¿Qué está diciendo acá el apóstol? Que no es posible que una persona que una vez haya sido unida al Cristo Jesús, al Salvador, luego reciba condenación. En la mente del apóstol, esto sencillamente no es posible. Es una seguridad. Una vez que alguien ha sido unido a Cristo por la gracia del Señor, luego no recibirá condenación. Pero como les mencionaba ahorita, hermanos, y quiero hacer insistencia en esto, en la advertencia que les di, esta seguridad es solamente para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esta seguridad, esta certeza de que no hay ninguna condenación, no es para los que viven abiertamente en pecado, no es para los que viven sin arrepentimiento, la necesidad de estar renovando nuestra fe, nuestro arrepentimiento continuamente. No, tal persona no tiene esperanza de hallar en Romanos 8:1 un consuelo para su alma, sino solamente los que viven conforme al Espíritu, los que andan conforme a la verdad. Romanos 8, 28 al 30, el mismo capítulo, un poco más adelante. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. ¿Ahí termina el verso, hermanos? No. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto lo dice Dios de los creyentes. Fueron amados, elegidos antes de la fundación del mundo por su gracia, que es libre y soberana, en el tiempo señalado por el Señor, el tiempo que Él fijó, los llama por medio de ¿qué? De la predicación del Evangelio, los llama a su corazón. Luego de llamarlos, ¿qué sucede? Los justifica, los perdona, les lava sus pecados, son declarados justos, pero también luego son santificados, crecen a la imagen de Cristo. Ahí nos dice el texto, nos dice el apóstol, que el creyente ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, no solamente para ser justificado, sino para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para ir creciendo en santidad hasta llegar a la plenitud y a la estatura y a la medida de Cristo. Ahora, este pasaje no da lugar, no da pie ni siquiera a nuestra imaginación, el siquiera pensar que alguien puede haber sido elegido desde antes de la fundación del mundo, pero nunca fue llamado. Tampoco que sea llamado por el Señor, por la predicación del Evangelio, pero el Señor no lo justifique. Y tampoco, por supuesto, debemos pensar que alguien puede ser declarado justo delante del Señor y no crezca, no sea santificado o no llegue, como nos dice allí, a ser glorificado, a la plenitud de las cosas. No, hermanos, esto no sucede y ahorita lo vamos a ver por qué. Romanos 8, 35, 39, el mismo capítulo. Un poco más adelante, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy, ¿qué? Miren la palabra que usa el apóstol. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tenemos allí seguridad en la salvación? Por supuesto que sí. El apóstol dice estas palabras: estoy seguro, tengo la plena certeza, la plena convicción de que nada puede separar a un creyente del amor de Dios. Y nada es nada, ni la misma muerte, o la vida, o ángeles, etcétera, etcétera. Nada lo puede hacer, hermanos. No es posible que un día seamos amados por el Señor y al otro día ya no seamos amados por Él. Eso no es posible. Simplemente y maravillosamente, si somos hijos del Señor, somos perfectamente amados por Él, perfectamente amados. Incluso no podemos ser más amados de lo que ya somos ahora, porque no olvidemos que Dios no nos ama por nuestro servicio, Dios no nos ama por nuestras obras,
Dios nos ama por Cristo, nos declara justos por Cristo, oye nuestras oraciones por Cristo. Somos amados en Cristo si somos sus hijos. Vayamos ahora a la carta de Filipenses, hermanos y amigos. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 7. Filipenses 1, del 3 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Y miren estas palabras: desde el primer día hasta ¿qué? Hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es un texto maravilloso. Pablo está dando gracias a Dios por los santos, por los creyentes que están en Filipos, los filipenses, y les dice que ustedes son participantes juntamente conmigo de esa misma gracia. Pero el apóstol se gozaba por algo en particular. ¿Por qué? ¿Por qué se gozaba el apóstol Pablo? En ver cómo ellos se mantenían en el Evangelio desde el primer día que creyeron hasta ahora. ¿Qué tenemos allí? Perseverancia. Permanecen firmes. Y él dice, seguirán ustedes así, hermanos. Estoy persuadido de esto. ¿Cómo sabe esto el apóstol? Porque Dios no deja ninguna obra suya a medias. Dios no deja ninguna obra suya sin terminar, sin completar. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó aquella hermosa obra en vosotros, dando salvación, redención, perdón de pecados, Él la perfeccionará, hermanos, hasta el día de su gloriosa venida. Vamos a otros pasajes. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, versículo 35 al 40. Juan 6, 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué tenemos o qué podemos aprender de este pasaje? El Señor Jesús dice acá que su Padre le dio un pueblo, unas ovejas, un rebaño. Dice allí, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, todo lo que Él le dio, no pierda yo nada. Que todas sus ovejas vendrán a Él. Pero hagamos énfasis en esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no se pierda ninguno. Pregunto, ¿la voluntad de Dios puede ser frustrada? De ninguna manera. ¿Acaso no nos dice Isaías, el profeta, que la voluntad de Jehová será en su mano prosperar? La voluntad de Dios Padre será
será satisfecha, se cumplirá por Cristo Jesús. No se perderá, nos dice la Escritura. Ciertamente todo el que mira a Cristo Jesús por medio de la fe, recibirá vida eterna y será resucitado en el día postrero, para resurrección de vida, por supuesto. Vayamos también a Juan 10, que es un texto también conocido. Juan 10, 26 al 30. Juan capítulo 10, versículo 26 al 30. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Las ovejas del Señor conocen su voz. A lo lejos, a la distancia, distinguen la voz de su pastor, de su maestro, de su salvador. El Señor, por supuesto, conoce su rebaño, sabe quiénes son. Pero hermanos, qué bellas palabras tenemos aquí. No perecerán jamás. No perecerán jamás. Incluso, algo más hermoso aún, el creyente está bajo la palma de su mano, dice allí el texto. Nadie las podrá arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Nadie lo puede hacer. Son las mismas palabras que decía el apóstol. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios por medio de Cristo Jesús. Por supuesto que no. Nadie puede arrebatar a su pueblo, a sus ovejas, de la mano del Señor. Ni Satanás, ni nadie lo puede hacer. Ahora, hermanos, en cuanto a esto también surge una pregunta. ¿Es posible que un verdadero creyente que ha nacido de nuevo apostatar de la fe? Vamos a ver, Primera de Juan 2, 19. Primera de Juan 2, 19. Nos dice este pasaje: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, habrían perseverado junto a nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay algunos pocos textos en la Escritura que parecieran sugerir que un creyente verdadero puede apostatar de la fe. Pero lo cierto, si se mira estos pasajes a la luz de su contexto y de toda la unidad doctrinal de la Escritura, ¿qué vamos a concluir, hermanos? Que nunca recibieron la gracia realmente. Ese texto es bastante claro. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero quien se vuelva atrás al mundo de una manera definitiva, demuestra que nunca hubo gracia en su corazón. Porque una de las mayores evidencias de un creyente que ha nacido de nuevo es que persevera en el Señor. De ahí lo que sigue a continuación, un llamado a la perseverancia. Las Escrituras nos hacen un llamado a la perseverancia, a todos y cada uno de nosotros. Son varios textos, los voy a leer rápidamente y daré un breve comentario acerca de ellos. Por ejemplo, Filipenses 2, del 12 al 13. Si ustedes lo quieren anotar y luego con calma lo pueden también leer y estudiar.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, la verdad y la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación no nos enseña que el creyente sea o lo que nos lleve a la dejadez o a la pereza espiritual o a la apatía. Todo lo contrario, somos llamados a perseverar. Ustedes, dice el apóstol, han recibido una gran salvación. Les ruego que se ocupen en ella con temor y con temblor. Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren esas palabras: procurad, hagan firme su elección. En Efesios 4:1 también nos dice: vivan de una manera digna al llamamiento que han recibido y no caerán jamás. La Escritura abundantemente y frecuentemente nos llama a la perseverancia. Tercera de Juan, versículo 1:4. Tercera de Juan 1:4. El apóstol Juan dice estas palabras: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Los creyentes deben andar, caminar en la verdad. Su vida debe ir en consecuencia con lo que cree, conforme a su nueva naturaleza, creciendo, avanzando, perseverando. Y esto le traía gozo a Juan, como aquellos que él había visto, como que habían creído desde el inicio, se mantenían allí andando en la verdad, cómo habían madurado, cómo habían crecido. No hay mayor gozo que este, dice el apóstol Juan. Otro pasaje muy conocido, hermanos, palabras del Señor, Mateo 24:13. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. El Señor fue claro también en esto. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque solo el que es salvo perseverará hasta el fin. Perseverará hasta el fin. Y un texto más para concluir con algunas aplicaciones prácticas. Lo tenemos en Hebreos 10, versículo 14 y versículo 39. Hebreos 10, verso 14 y verso 39. El 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. Y el verso 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, ¿qué tenemos acá? Que bastó una sola ofrenda, un solo sacrificio. El derramamiento de la sangre del Señor fue suficiente para ser perfecto, pero ¿a quiénes? A los santificados. Hermanos, si ustedes no están siendo santificados, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si podemos tener el consuelo de esta seguridad. El creyente no retrocede para perdición. Es una evidencia si hemos sido justificados. La santificación, la perseverancia, es una evidencia si Dios
ha obrado en nosotros. El religioso puede retroceder, puede apostatar, pero un verdadero creyente, hermanos, como dice el apóstol, estoy seguro, persuadido que va a perseverar y será preservado por el Señor. El Señor lo guardará. Aplicaciones prácticas. 1. Hermanos, con esta enseñanza no quiero transmitir la idea antibíblica que el creyente ya no peque o que ya no caiga en pecado. Porque el tal es ¿qué? El tal es mentiroso. Quien dice que no tiene pecado es mentiroso y hace Dios también mentiroso. Más bien, esta enseñanza nos lleva a que todas las veces que un creyente caiga, el Señor, que es paciente, lo va a restaurar, lo va a levantar, renovará sus fuerzas, seguirá corriendo la carrera, seguirá peleando la buena batalla de la fe con perseverancia. También, hermanos, la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación y de la perseverancia de los creyentes no es un aliciente para que pequemos abiertamente, como objetan algunos de estas verdades. Es todo lo contrario. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ay, dice la Escritura, del que convierte la gracia del Señor en libertinaje. Todo lo contrario, estas verdades producen en un creyente un santo temor, gratitud, adoración al Señor. Pisotearemos la sangre de quien murió por nosotros deliberadamente, de ninguna manera. Amaremos aquello que costó tanto, hermanos. Amaremos el pecado que costó tanto, que costó el derramamiento de la sangre, de ninguna manera. Entonces no es cierto que verdades preciosas como estas conduzcan a vivir en libertinaje. También estas verdades bíblicas han proporcionado gozo y consuelo a los creyentes en todas las épocas. Yo les pregunto, hermanos, ¿no da gozo y consuelo y confianza en el Señor estas verdades? Por supuesto que sí. ¿No nos anima, no arde en nuestro corazón el solo pensar que estamos bajo la palma de su mano y que nadie los puede arrebatar? Que el Señor mismo haya dicho no perecerán jamás, que el Señor mismo haya dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es algo de gran ánimo y de gran consuelo. En última instancia, la perseverancia de los santos no es una doctrina para que confiemos en nosotros mismos, sino más bien en Dios, quien preserva nuestras almas de caer. Él es quien nos da vida eterna y nos preserva en Él. Es la obra del Señor, hermanos. El Salmo 138, 8. Salmo 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No abandones la obra de tus manos. Esto es el propósito de Dios. Lo vimos en Romanos. Es el propósito de Dios y el propósito de Dios no puede fallar. Y Dios no abandonará la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, también como aplicación, que Dios nos conceda en este nuevo año que inicia, perseverar en el Señor, perseverar en sus caminos,
en sus mandamientos, en su promesa, en su palabra, como veíamos ayer, en su temor, en cada una de las iglesias locales, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, si ustedes son creyentes, regocíjense en estas verdades. Demos gloria a Dios por estas hermosas verdades de su palabra. Si ustedes son hijos de Dios, la Escritura nos manda a que perseveremos, a que nos regocijemos, adoremos al Señor por tan grandes obras que ha hecho por nosotros. Pero también me dirijo a aquellos de ustedes que aún están lejos de Cristo. Esta enseñanza no es solo para creyentes. Esta enseñanza también es para aquel que está sin Cristo, que no ha nacido de nuevo aún. Aún para ti también hay esperanza. El Señor dice claramente: el que viene a mí no lo echará fuera. Veíamos ahorita con el pastor Agustín. Mirar a Cristo. Miremos al Salvador. ¿Acaso no dice Él? El que mire a Cristo tendrá vida eterna y lo resucitará en el día postrero. Sí, a ti también, amigo. Dios puede comenzar la buena obra en tu corazón, llevarla, terminarla y completarla. De modo que vengan a Cristo. La Escritura nos habla a todos, hermanos, a creyentes y a los que no lo son también, para que así nuestro Dios sea glorificado por medio de su palabra, de su llamado, de ofrecer las buenas nuevas de salvación a los hombres. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos has dado, en estos minutos, por habernos dado la oportunidad y el gozo de abrir las Sagradas Escrituras y encontrar todos estos testigos, estos testimonios que nos dan confianza, gozo, consuelo, seguridad. Señor, te ruego que nos animes a cada uno de nosotros, los que profesamos la fe. Señor, te ruego que preserves nuestras almas de caer, pero también te pido que cuando a causa de nuestros pecados caigamos, nos levantes y nos restaures, que digamos como el apóstol Pablo: no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que sigo corriendo la carrera hasta llegar a la meta, que eres nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a seguir peleando la buena batalla de la fe, año tras año. Te damos gracias si has comenzado esa buena obra en nuestro corazón, pero te pedimos como el salmista que no abandones la obra de tus manos. Te pedimos que nos des tal convicción y tal seguridad que no nos dejarás, que no perecerán jamás tu rebaño. Nos alegramos, Señor, de que si has comenzado la obra en nosotros, tú la seguirás perfeccionando, no nos dejarás del todo. Y te ruego, Señor, te pedimos que llames eficazmente a todo aquel que está sin Cristo, porque tú sigues obrando vida eterna, sigues dando salvación por medio del Evangelio y por medio de Cristo Jesús. Hoy te damos gracias y te adoramos, Señor, por estas preciosas verdades. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.